Disfruta de la televisión de forma gratuita realizando este simple truco. Un split de una entrada, 3 salidas. 2 conectores para nuestro split. Pedazos de cable coaxial RG6 y un pedazo más largo de aproximadamente 70 centímetros. Te invitamos a realizar estos pasos para que tu proyecto pueda funcionar. Estar muy atento a cada detalle. Primeramente vamos a colocar uno de los conectores. Fíjate lo que voy a hacer. Lo vamos a instalar de forma normal. Instalamos este de forma normal. Vamos a tomar el segundo y simplemente vamos a sacar la malla. Observa. Y vamos a dejar de forma oculta el conductor interno y lo vamos a colocar directamente en nuestro conector. Y por aquí no debe de salir la punta. Observa, ten eso en cuenta. Ten presente ese detalle. En uno saldrá la punta y en el otro no saldrá la punta. Vamos a medir 7 centímetros desde donde comienza hasta acá. Procedemos a retirar toda la cubierta del cable para quedarnos con el conductor interno. Replica ese paso con este. Ok, entonces de cable dejará desde donde quitaste 7 centímetros. Ok, entonces ambos lo coloca así y lo corta para que queden iguales. 7 centímetros. Vamos a tomar nuestro divisor. Recuerda que hay uno que tiene el elemento que sale. Lo colocamos en un extremo. Y te recuerdo que hay otro que no tiene este elemento aquí, por lo que no hará contacto con nuestro split. Colocamos aquí. Ready. ¿Qué hacemos ahora? Lo colocamos en esa posición y vamos a girar 90 grados hacia arriba. Fíjate. Entonces, en 3 centímetros retrocedemos. Fíjate lo que hicimos. Con este vamos a aprovechar que estamos ahí. 3 centímetros. Y vamos a retroceder. Ahora
Vamos a dividirlo, que cada uno tienen, fíjate, 4.2 centímetros. Entonces la mitad de 4.2 serían 2.1. Entonces vamos a darle 2 centímetros ahora nuevamente. Lo vamos a sostener, uno de ellos, en 2 centímetros. Y vamos a hacer esto. No es muy complicado, fíjate. Esto es para la impedancia de la antena, llevarla a un punto que queden separados prácticamente de 2 a 5 milímetros. Hay uno que está un poquito más largo, lo vamos a cortar. Fíjate. Y ya tenemos aquí nuestra primera sección de antena. Vamos a tomar el cable coaxial y lo vamos a cortar en dos partes iguales de 35 centímetros. 35 centímetros, dos partes iguales. 13 pulgadas, 3/4. Siguiente paso, vamos a buscar el conductor interno. Es decir, no nos interesa ni la cubierta ni la goma. Solamente extraer el conductor interno. Lo repite con este otro pedazo de cable. Una tapa de 3 centímetros de diámetro, le hace una marca. Tomas el cable y lo marca en 11.7 centímetros. 4 pulgadas, 3/4. Busca la marca y la línea que hicimos y lo sostiene de esta forma en la línea. Si se te borra, asegúrate de que esté correcta la medida. Ok, nuevamente marcamos, verificamos. Es muy importante esta medida aquí. La vamos a colocar y no le voy a colocar la mano o el dedo hasta que lo tenga ubicado en la línea. Ahí está ubicado en la línea y debo de girar. Esto garantiza que la antena lleve la medida de diseño con la cual fue calculada. Estos dos puntos ya son idénticos. Fíjense. Bien, hicimos el primer doblez. Todo bien. Vamos a tomar y vamos a marcar nuevamente. Ahora 107 milímetros, 10.7 centímetros. Cuatro pulgadas, 3/16. Ahí está la línea, fíjate. Vamos a tomar la tapita nuevamente, la vamos a colocar aquí. Sostengo firme y debo de girar inverso aquí. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con el otro. ¿Observan lo que estoy haciendo? 107. Estoy respetando, como le dije al principio, la separación. Fíjate que lo estoy haciendo el doblez de este lado, nunca de este lado porque se te va a cortar el dipolo. Y dobla 90 grados. Y ahí está formada nuestra antenita, mira. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestros dos elementos de la antena realizados.
Ahora vamos a marcar el punto donde vamos a unir nuestros elementos. Bien, a partir del dipolo mayor, del más largo, vamos a marcar 3.5 centímetros a partir de la superficie externa. $35 milímetros, 3.5 centímetros. Aquí está. Podemos aprovechar y marcar el otro elemento. Aquí nosotros vamos a aplicar soldadura. Vamos a ubicarlo así, separado, por cierto, no lo unan todavía. Vamos a buscar un soldador de estaño, acá lo tengo. Y voy a poner soldadura para sujetarlo. Entonces, si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a tomar nuestro split y vamos a colocar estaño en el punto donde vamos a soldar, que es aquí donde se encuentra la impedancia de nuestra antena. Bien, entonces vamos a tomar el elemento número 1 y lo vamos a colocar, fíjate, desde este punto que se encuentra vertical aquí. Ahí debemos de soldar. Soldamos el primero, ahora vamos a soldar el segundo. Hemos terminado de realizar nuestra antena con la que disfrutaremos de televisión gratis en nuestro país. Esta antena está diseñada para operar en 75 ohms, operando desde la frecuencia 470 MHz. Es importante que al momento de utilizar un split realice el siguiente truco si la antena no te funciona 100%. Para que puedas aumentar la potencia de esta antena, puedes realizar el siguiente truco que yo hice con este split. Aquí yo lo que hice fue que eliminé de la parte interna el circuito que tenía, que contenía una ferrita para hacerlo 300 ohms, lo hice directo, correcto. Entonces esto te va a aumentar la ganancia de la antena. Por eso es importante que vean los contenidos hasta el final. Volvemos y sellamos aquí y tendremos nuestra antena lista para funcionar. ¿Qué te parece? Si te ha gustado este contenido, regálale un like y suscríbete al canal JM Actualidades. Gracias. Ok, vamos a hacer las pruebas correspondientes antes de instalar la antena. Ok, entonces vamos a desmontar el móvil con el que estoy grabando. Me acerco a mi televisor. Fíjate que aún no tenemos el cable conectado en la entrada. Deseo encender el televisor. Bien. Y no tenemos ningún tipo de señal. Entonces, aquí tengo mi cable coaxial en la mano. Primer paso, deseo conectarlo en la entrada. Bien.
Ahí está el cable colgante. Muy bien, amigo. Entonces, mire, cable. Todo bien, el cable solo. Bien, vamos a encender el televisor. Vamos a ubicar nuestra cámara, como siempre, en un punto fijo para yo poder hacer la conexión de la antena al televisor. Vamos a ubicar acá. Ahí se ve bien. Y vamos a continuar. Aquí tenemos nuestra antena y vamos a conectar la antena. Y ahí llega señal, correcto. Vamos a ver si buscamos, no pierdan la vista de la antena. Y vamos a buscar ahora el control remoto para hacer prueba. Si aún no te has suscrito, por favor te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Gracias.